¿Alguna vez te miraste al espejo preguntándote por qué te afectan tanto las palabras de otros? ¿Por qué una crítica en las redes, un juicio en el trabajo o un comentario velado de alguien cercano logra infiltrarse tan hondo al punto de hacer tambalear tu paz interior? No estás solo. La mayoría de nosotros ha sentido ese pinchazo invisible, esa punzada de inseguridad que nos sacude cuando alguien nos señala con el dedo, real o simbólicamente. Epicteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, fue esclavo. Imagínalo por un momento. Privado de libertad, rodeado de voces que lo menospreciaban, juzgado constantemente por su condición y apariencia, y aún así logró construir una mente inquebrantable. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo alguien sin poder aparente logró tal dominio sobre sus emociones ante el juicio ajeno? Hoy, en este viaje filosófico y profundamente humano, vamos a explorar las 8 prácticas estoicas que Epicteto y muchos otros sabios utilizaron para silenciar el eco de las opiniones externas y encontrar, dentro de sí mismos, una confianza serena, sólida, invulnerable. Pero antes de entrar en las técnicas, necesito que respires profundo y sientas esta verdad. Nadie puede definirte sin tu permiso. Vivimos en una era donde cada palabra puede ser publicada, cada gesto puede ser interpretado y cada decisión puede convertirse en blanco de juicio. Las redes sociales amplifican voces, algunas sabias, muchas vacías, que opinan sobre todo: tu cuerpo, tu estilo de vida, tus creencias, tus errores. Y si no cultivamos una mente entrenada, nos convertimos en hojas al viento de la validación externa, siempre buscando aprobación, siempre temiendo el rechazo. Aquí es donde el estoicismo se alza como un faro entre la niebla. No es una filosofía fría ni indiferente como muchos piensan. Es en realidad un escudo para el alma. Nos enseña a diferenciar entre lo que está en nuestras manos y lo que escapa a nuestro control. Y no hay nada que escape más a nuestro control que lo que otros piensan, sienten o dicen sobre nosotros. Imagina a Marco Aurelio, el emperador más poderoso de Roma, escribiendo en sus diarios privados: si estás perturbado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu percepción de ella, y eso tú tienes el poder de revocar. Él comprendía que las críticas solo duelen cuando les damos poder, cuando las dejamos entrar, cuando creemos que son verdad. Este video no busca anestesiarte emocionalmente ni enseñarte a ignorar todo. Al contrario, busca mostrarte cómo enfrentarte al juicio ajeno sin perder tu centro, cómo mantener la dignidad interior aun cuando te rodeen las opiniones más ruidosas. Porque tu valor no depende de la voz de los demás, sino de la coherencia con la que vives tu verdad. Vamos a trabajar juntos. Vas a aprender no solo a resistir la crítica, sino a usarla como espejo para crecer, a transformarla en fuerza, a desapegarte de ella como quien deja caer una carga innecesaria al borde del camino. Este es un camino de coraje, sí, pero también de sabiduría práctica, porque la verdadera libertad, como diría Epicteto, no es hacer lo que quieras, sino no ser esclavo de lo que otros piensan de ti. Y ahora, antes de adentrarnos en las prácticas, te invito a una pequeña reflexión. No tienes que responderme, pero respóndete a ti mismo con sinceridad. ¿A quién le has dado más poder del que merece sobre tu paz interior? Puede ser un familiar, un jefe, un desconocido en redes sociales. Quítale el trono. Recuérdate que tú eres el único guardián de tu mente, y si quieres continuar este viaje interior conmigo, suscríbete a este canal y caminemos juntos por esta senda de sabiduría temporal. Las siguientes 8 prácticas no son teorías.
Son armas filosóficas que han atravesado los siglos. No solo cambiaron vidas en el pasado, cambiarán la tuya también si decides aplicarlas. Respira. Siéntate cómodo, porque estás a punto de descubrir cómo convertir la crítica en una oportunidad de fortaleza y el juicio externo en un simple murmullo frente al rugido silencioso de tu propia virtud. La primera práctica es el núcleo de toda la filosofía estoica, el desapego de las opiniones externas. Epicteto lo resumía con una claridad cortante. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Y entre esas cosas están también las voces de los demás, aquellos que critican, juzgan o desacreditan. Aquellos que proyectan su propio dolor en forma de palabras punzantes. Aquellos que, muchas veces, no buscan ayudarte, sino desestabilizarte. Para el estoico, la crítica ajena no es buena ni mala, es simplemente un hecho externo, como la lluvia, como el viento, como el paso del tiempo. No puedes controlarla, pero puedes decidir cómo te afecta, y ese es el arte del desapego. Imagínate caminando por una calle ruidosa. Alguien grita tu nombre y lanza una ofensa. Podrías detenerte, encararlo, dejar que tu día se arruine. O podrías seguir caminando, con la certeza de que esa voz no tiene poder sobre tu esencia. Porque el valor de una crítica no radica en el volumen con que se dice, sino en la verdad que contiene. Y si no hay verdad en ella, ¿por qué darle espacio? En tu mente, Epicteto enseñaba a sus discípulos a entrenarse mentalmente todos los días para recordar que la opinión de los demás no define su virtud. En una época donde el estatus social lo era todo, él elegía mirar hacia adentro. No se adornaba con halagos, ni se destruía con insultos. Solo se preguntaba, ¿he actuado conforme a mi naturaleza? ¿Fui fiel a la razón, a la justicia, a la templanza? Y tú puedes hacer lo mismo. La próxima vez que alguien te critique, no respondas de inmediato. Respira y pregúntate, ¿esta crítica dice algo verdadero sobre mí? Si la respuesta es no, suéltala. Deja que se disuelva como humo. Si la respuesta es sí, agradécela en silencio, porque incluso tus enemigos pueden enseñarte algo. Este desapego no es indiferencia, no se trata de no sentir, se trata de no ser dominado por lo que sientes. Es la diferencia entre tener emociones y ser arrastrado por ellas. Y cuando practicas esto cada día, al leer un comentario ofensivo, al recibir una crítica injusta, al escuchar un juicio precipitado, estás entrenando tu alma para permanecer serena en medio del ruido. La segunda práctica es la brújula que orienta todo el camino estoico, el foco en la virtud. Mientras el mundo busca aprobación, likes y aplausos, el estoico busca una sola cosa: vivir de acuerdo con la virtud. ¿Qué significa eso en términos concretos? Significa que tu valor no se mide por lo que otros dicen de ti, sino por tu carácter, tus elecciones, tu coherencia. Séneca escribió una carta a su amigo Lucilio que aún resuena con fuerza hoy. Preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación, porque tu conciencia es lo que tú eres y tu reputación solo lo que los demás piensan. Cuando haces de la virtud tu norte, las críticas pierden poder, porque entiendes que tu propósito no es agradar a todos, sino actuar con sabiduría, justicia, coraje y moderación. Y si alguien te ataca por ser justo, por hablar con verdad, por mantenerte firme en medio de una injusticia, ¿no es esa crítica en realidad una confirmación de tu camino? Marco Aurelio lo practicaba todos los días. En su diario escribía recordatorios personales, no para el público, sino para sí mismo. No permitas que la maldad de otros corrompa tu bondad, que sus palabras no te desvíen de tu deber. Eso es virtud, seguir haciendo el bien aunque te
Malinterpreten. Ser justo aunque te llamen ingenuo. Decir la verdad aunque moleste. Actuar con templanza aunque el mundo te empuje a reaccionar. Y aquí hay una pregunta que puedes hacerte cada noche, como parte de tu entrenamiento interior. ¿Hoy actué de acuerdo con mis principios? ¿O permití que el juicio ajeno me desvíe de ellos? No necesitas responder en voz alta, basta con que lo sientas, porque la virtud no se grita, se vive. Muchos dirán que es difícil, y lo es, pero también es liberador, porque cuando colocas tu atención en ser mejor persona y no en complacer a todos, el ruido exterior se apaga, el miedo al juicio se reduce, y lo que queda es paz. Al aplicar estas dos prácticas, desapego de las opiniones y foco en la virtud, ya estás desactivando gran parte del poder que las críticas tienen sobre ti. No se trata de blindarte emocionalmente, sino de anclarte espiritualmente. No se trata de ser insensible, sino invulnerable desde la raíz, como un árbol que, aunque azotado por el viento, mantiene sus raíces firmes bajo tierra. Y ahora, respóndete en silencio. ¿Estoy viviendo para agradar o para ser virtuoso? La sana respuesta a esa pregunta cambiará la forma en que enfrentas cada juicio, cada comentario, cada mirada ajena. La tercera práctica estoica es una de las más poderosas para transformar la crítica en sabiduría. El reencuadre de la crítica. Epicteto lo decía con serenidad y firmeza. Las cosas no nos afectan por lo que son, sino por la interpretación que hacemos de ellas. Esa frase tan simple y tan profunda contiene una llave que abre la puerta a la libertad emocional. El reencuadre consiste en mirar una crítica no como un ataque, sino como una oportunidad. Una oportunidad para aprender, para conocerte mejor, para observarte desde otro ángulo. No todas las críticas son destructivas. Algunas, aunque dolorosas, esconden una verdad. Otras, aunque injustas, revelan inseguridades de quien las pronuncia. Y algunas no hablan de ti en absoluto, sino del alma herida de quien las lanza. El estoico, ante una crítica, no se encierra en orgullo ni cae en victimismo. Se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Esta crítica me señala un punto ciego que no había visto? ¿Refleja un aspecto de mí que puedo mejorar? ¿O simplemente es ruido que no merece mi energía? Reencuadrar no es justificar la crítica ajena, sino transformarla internamente. Es decirte, ¿esto que me duele puede servirme para crecer? Y si la respuesta es sí, agradece. No al crítico, sino a la vida por mostrarte un espejo. Si la respuesta es no, suéltalo. No porque seas débil, sino porque has elegido no cargar lo que no te pertenece. Séneca cuenta la historia de un hombre sabio que, al ser insultado públicamente, respondió con una sonrisa. ¿Por qué te ríes? Le preguntaron. Porque me insultó con cosas que no son verdad. Si fueran ciertas, me dolerían, pero como no lo son, no tienen poder sobre mí. Esa respuesta no nace del ego, nace del dominio interior, y tú puedes cultivarlo día tras día, practicando este reencuadre cada vez que alguien intente herirte con sus palabras. Recuerda, lo que otros dicen no es tu reflejo, es el de ellos. Lo que haces con eso sí es tu responsabilidad. La cuarta práctica estoica es profundamente transformadora, la humildad como escudo contra el juicio. A primera vista, puede parecer una contradicción. ¿Cómo va a protegerme la humildad ante la crítica? Pero cuando entiendes la humildad no como humillación, sino como reconocimiento de tu humanidad, todo cambia. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del imperio, se repetía constantemente: recuerda que eres polvo, que no eres mejor que el mendigo ni peor que el general. Todos estamos hechos de lo mismo y caminamos hacia el mismo fin. Esa humildad le impedía inflarse por los elogios o derrumbarse por las críticas.
porque sabía que su valor no venía de la opinión pública, sino de su interior. Cuando practicas la humildad, aceptas que puedes equivocarte, que puedes ser visto de forma injusta, que puedes ser malinterpretado, y aún así sigues adelante, con paz. No necesitas defender tu ego a cada momento, no necesitas corregir cada juicio. Dejas que el mundo diga lo que quiera, mientras tú haces lo correcto. La humildad también te permite recibir críticas constructivas sin sentirte atacado. Porque no estás buscando tener razón, sino crecer. Estás abierto a observarte, a reconocer que tienes mucho que aprender, que no eres perfecto, pero estás en camino. Y eso te da una fuerza que la arrogancia jamás podrá darte. Epicteto solía decir a sus discípulos: no eres sabio todavía, así que aprende con alegría de cada corrección y deja que los demás te enseñen incluso sin quererlo. Hasta las críticas malintencionadas pueden revelarte algo valioso si tu corazón está abierto. Pero hay algo más. La humildad no solo suaviza el impacto del juicio ajeno, también te ayuda a criticar menos a los demás. Porque cuando entiendes tu propia fragilidad, tu tendencia al error, tu camino de mejora, eres más compasivo con los errores ajenos. Y eso crea una especie de armadura invisible. Cuanto menos juzgas, menos te afecta el juicio de los otros. Hoy, al cerrar este bloque, quiero invitarte a una pequeña práctica estoica, algo muy simple, pero transformador. Piensa en una crítica reciente que hayas recibido. Escríbela, si puedes. Luego pregúntate con honestidad: ¿qué verdad contiene? ¿Qué puedo aprender de ella? ¿Qué parte de mí necesita soltar el orgullo y abrazar la humildad? Y si te animas, deja un comentario aquí debajo compartiendo tu reflexión. No tienes que dar detalles personales, solo una frase, una palabra, una enseñanza que te haya quedado grabada. Porque cuando compartimos desde el alma, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Este canal es un refugio para los que están en camino, no para los que ya llegaron. Así que no tengas miedo de mostrarte imperfecto. Todos estamos aprendiendo a ser más fuertes, juntos. La quinta práctica estoica que puede liberarte del peso de las críticas es profundamente sencilla, pero extremadamente poderosa. La pausa antes de reaccionar. En un mundo acelerado, donde la reacción inmediata es la norma, elegir la pausa se convierte en un acto de sabiduría radical. Epicteto enseñaba que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está nuestra libertad. Cuando alguien te ataca verbalmente, cuando lees un comentario hiriente o recibes un juicio injusto, el impulso natural es reaccionar, defenderte, atacar de vuelta, justificarte, huir. Pero el estoico se entrena para reconocer ese primer impulso y detenerse, no porque sea débil, sino porque sabe que ese instante de pausa es su territorio sagrado. En ese espacio de silencio interior puedes observar lo que sientes sin dejarte arrastrar. Puedes reconocer que esa crítica despertó tu inseguridad, tu necesidad de aprobación, tu miedo a ser malentendido. Y entonces, en lugar de responder desde la herida, respondes desde la virtud, desde la templanza, la justicia, la sabiduría. Marco Aurelio anotaba en su diario: recuerda no responder hasta que puedas hacerlo con serenidad. No respondas mientras tu alma esté en llamas. La pausa no es cobardía, es dominio propio. Es mirar dentro de ti y preguntarte: ¿estoy actuando desde mi centro o desde la herida? Una respuesta nacida de la herida suele herir a otros. Una respuesta nacida del centro suele sanar. Imagina lo que cambiaría en tu vida si pudieras aplicar esto. En una discusión familiar, en una conversación difícil en el trabajo, en un mensaje agresivo que recibes online. Detenerte, respirar,
elegir. ¿Por qué? Esa es la gran verdad estoica. Siempre puedes elegir. Aunque no puedas controlar lo que otros dicen o hacen, puedes controlar cómo decides responder. Y esa decisión, tomada una y otra vez, te convierte en alguien libre. La sexta práctica es una de las más introspectivas del estoicismo y también una de las más transformadoras: la escritura reflexiva ante la crítica. Séneca, Marco Aurelio y Epicteto eran todos escritores, no por vocación artística, sino por necesidad filosófica. Escribían para entenderse, para observar sus emociones, para ordenar su mente. Cuando escribes sobre una crítica que te ha dolido, algo se mueve dentro de ti. Nombrar lo que sientes le quita poder. Dar forma a tus pensamientos te permite verlos con distancia. Lo que parecía una tormenta se convierte en una nube pasajera cuando lo colocas sobre el papel. La escritura estoica no busca belleza, sino verdad. Puedes escribir en un diario, en una hoja suelta, en tu celular. No importa el medio, importa la intención. Pregúntate, ¿qué fue lo que me dolió exactamente de esta crítica? ¿Por qué me importó tanto? ¿Qué inseguridad tocó en mí? ¿Qué respuesta habría dado un sabio? Estas preguntas no son para juzgarte, sino para comprenderte. Porque el conocimiento propio es el inicio del dominio propio. Marco Aurelio, en su libro Meditaciones, escribía no para que otros lo leyeran, sino para recordarse a sí mismo lo que su alma ya sabía. En uno de sus pasajes más íntimos, se dice: no permitas que las críticas de los demás influyan más que tu propia razón. Escribe lo que es verdad para ti y vive conforme a eso. La escritura te permite devolver el poder a tu interior. Te ayuda a soltar la necesidad de que los demás te comprendan, te aprueben o te alaben. Porque al escribir, te conviertes en tu propio testigo, y eso es profundamente liberador. Si lo deseas, puedes comenzar hoy mismo. Escribe una carta que nunca enviarás a alguien que te ha juzgado, o una nota para ti mismo donde te recuerdas tu valor, o una reflexión donde transformas una herida en una enseñanza. Hazlo cada vez que sientas que la crítica externa amenaza tu paz, y verás cómo, poco a poco, se disuelve su poder. La combinación de estas dos prácticas, la pausa antes de reaccionar y la escritura reflexiva, te da herramientas prácticas, humanas y profundamente estoicas para navegar cualquier situación donde el juicio ajeno quiera sacarte de tu centro. Te invito a probarlas, no como quien prueba una técnica pasajera, sino como quien adopta un camino de transformación. Y si estas ideas están tocando algo en tu interior, compártelo en los comentarios. No necesitas escribir un ensayo. A veces una sola palabra basta para conectar con otros. Y en esta comunidad, cada experiencia compartida es una semilla que puede inspirar a otro caminante. La séptima práctica estoica que puede ayudarte a disolver el poder de la crítica es una de las más elevadas en la escala filosófica: la perspectiva cósmica. Es decir, recordar tu pequeñez y tu grandeza al mismo tiempo. En medio del juicio ajeno, esta práctica te ayuda a salir del laberinto del ego y mirar tu vida y los comentarios que otros hacen sobre ti con la distancia de un observador del universo. Marco Aurelio, cada noche, miraba al cielo. No lo hacía por romanticismo, sino por sabiduría. Allí, bajo la inmensidad de las estrellas, entendía que sus problemas eran diminutos, que sus preocupaciones, sus decisiones, incluso su fama, no eran más que partículas en el río del tiempo. Y en uno de sus pasajes más impactantes escribió: piensa en todos los que te han juzgado antes, dónde están ahora, y qué importa su opinión, todo es humo, sombra, viento. Cuando te sientes abrumado por la crítica de alguien, haz este ejercicio. Cierra los ojos y observa tu vida desde lo alto. Imagina que te elevas sobre tu ciudad, sobre tu país, sobre el planeta.
Mírate desde el espacio. Esa crítica que parecía un huracán, ahora es una hoja flotando en el mar de la existencia. Respira y vuelve a tu centro. No se trata de minimizar tu dolor, sino de darle contexto. Porque muchas veces sufrimos más por el tamaño que le damos a los juicios que por el juicio mismo. La perspectiva cósmica no te desconecta de la realidad. Te conecta con una realidad más amplia. Una donde comprendes que ningún juicio externo puede tocar tu esencia. Donde entiendes que incluso quienes hoy te critican algún día serán polvo. Como tú, como yo, como todos. Epicteto decía con ironía: ¿te preocupa lo que un puñado de polvo ambulante opina de ti? Mira más allá, mira a la totalidad. Y esta mirada, esta expansión de conciencia, tiene un efecto inmediato. Te libera del drama, te permite vivir con ligereza, sin cargar la mochila emocional de cada opinión que recibes. Te hace más compasivo, más paciente, más fuerte. Y ahora llegamos a la octava práctica, la empatía con el crítico. Esta es quizás la más difícil de todas, pero también la más iluminadora, porque nos saca del lugar de la víctima y nos lleva al lugar del sabio. Cuando alguien te critica, lo primero que sientes es defensa. Pero si en lugar de reaccionar te preguntas, ¿qué dolor está expresando esta persona? ¿Qué le falta por dentro para sentir la necesidad de juzgarme? Entonces te das cuenta de algo poderoso. La mayoría de las críticas no tienen nada que ver contigo. Hablan del otro, de sus miedos, de sus inseguridades, de sus frustraciones proyectadas. Séneca escribió: nadie que esté en paz consigo mismo necesita herir a otro. Toda agresión es un reflejo del sufrimiento interior. Cuando lo comprendes, cambia tu actitud. En vez de enojarte con quien te critica, puedes incluso sentir compasión, no por debilidad, sino por comprensión, porque tú también has criticado alguna vez desde el dolor, porque tú también sabes lo que es hablar desde una herida abierta. Empatía no significa permitir abusos ni justificar lo injusto. Significa mirar más allá del acto y ver la humanidad detrás. Significa no responder con la misma moneda, sino con una superior. Significa ser ejemplo, incluso para aquellos que aún no saben cómo tratarte con respeto. Marco Aurelio, siendo emperador, recibía todo tipo de críticas, incluso de los suyos, pero jamás respondió con odio. En cambio, escribió: cuando te enfrentes a la maldad, obsérvala como una enfermedad. No odies al enfermo, sino busca no contagiarte. La empatía te protege, porque en vez de quedarte atrapado en la emoción, asciendes al entendimiento, y desde ahí puedes decidir si responder, si guardar silencio, si alejarte, pero ya no desde el dolor, sino desde la claridad. Estas dos prácticas, la perspectiva cósmica y la empatía con el crítico, son como alas. Te elevan sobre la tormenta, no para huir de ella, sino para verla con otros ojos. Y desde arriba, desde la altura de una mente serena, todo se vuelve más claro, más liviano, más verdadero. Hoy te invito a aplicar esta visión en tu vida. La próxima vez que alguien te juzgue o te critique, haz una pausa y pregúntate: ¿qué tan grande es este juicio visto desde la eternidad? ¿Qué herida está hablando a través de esta persona? Y verás cómo el juicio se convierte en un susurro y tú en un gigante que camina en paz. Tal vez, después de todo lo que has escuchado, algo dentro de ti ya ha comenzado a transformarse. Una semilla de fortaleza silenciosa está echando raíces en tu alma. Tal vez ahora comprendes que la crítica no es el enemigo, sino un mensajero, que el juicio ajeno no define tu valor, sino que revela cuánto poder has entregado fuera de ti. Has caminado por 8 prácticas estoicas, 8 senderos que convergen en una sola dirección, tu libertad interior. Y es momento de detenernos unos
Instantes, mirar hacia atrás y ver con claridad el terreno que hemos atravesado. Desapegarte de las opiniones externas. Te liberó del veneno del juicio. Enfocarte en la virtud. Te recordó quién eres más allá de lo que dicen. Reencuadrar la crítica. Convirtió la herida en enseñanza. Practicar la humildad. Apagó el fuego del ego que te exigía defenderte. Elegir la pausa antes de reaccionar. Te devolvió el control de tu respuesta. Escribir para reflexionar. Te ofreció un espejo limpio donde verte con claridad. Adoptar la perspectiva cósmica. Redujo el drama a su tamaño real. Y mirar con empatía al crítico fue tu acto más alto de dominio espiritual. Todas estas herramientas juntas forman una armadura invisible. No para evitar el dolor, sino para enfrentarlo sin romperte. Para que incluso cuando alguien te apunte con palabras llenas de veneno, tú respondas con el silencio del sabio, o con una verdad serena, o simplemente con tu ejemplo, porque no hay mejor respuesta a una crítica injusta que una vida vivida, con coherencia. Quiero que visualices una escena, tú, en medio de una tormenta de voces, juicios, rumores, ataques, y sin embargo, caminas firme, no porque seas insensible, sino porque has construido dentro de ti un centro inmovible, una paz que ya no depende de que los demás te entiendan, te aprueben o te aplaudan. Esa es la paz de los estoicos, la paz de Epicteto, que fue esclavo y maestro, la de Marco Aurelio, que gobernó sin odio, la de Séneca, que escribió sobre el alma mientras enfrentaba la muerte. Y esa paz también puede ser tuya, pero no basta con escuchar estas ideas. Hay que encarnarlas, practicarlas cada día, especialmente cuando más cuesta, porque es ahí, justo cuando alguien te juzga, que tu entrenamiento se vuelve real. No en los libros, no en la teoría, sino en el fuego del momento. Por eso quiero proponerte un compromiso. No conmigo, no con este canal, contigo. Escribe hoy en un papel lo que más te duele de las críticas. Pregúntate qué poder les has dado y por qué. Elige una de estas prácticas estoicas y aplícala en la próxima oportunidad. Y después, escribe cómo te sentiste, qué cambió, qué aprendiste. Este pequeño ritual es tu inicio, tu entrenamiento, tu momento de verdad. Y si algo de este video resonó en ti, si una frase te tocó, si una idea te abrió los ojos, si sentiste que no estás solo en este camino, entonces te invito, de corazón, a sumarte a esta comunidad de buscadores silenciosos. Suscríbete a este canal, no porque lo digo yo, sino porque aquí encontrarás más herramientas como estas. Porque cada semana vamos a construir juntos esta fortaleza interior que el mundo moderno tanto necesita. Deja tu experiencia en los comentarios. ¿Qué práctica te conmovió más? ¿Qué crítica te marcó en el pasado y cómo la ves hoy? Tu historia puede ser la luz que otro necesita leer. Y si conoces a alguien que vive con miedo al juicio, que se derrumba por lo que otros dicen, que sufre en silencio cada comentario, comparte este video. Tal vez no diga nada al principio, pero te aseguro, dejará una huella. Gracias por quedarte hasta aquí. Eso ya dice mucho de tu alma. Recuerda, tú no eres lo que otros dicen. Eres lo que eliges ser, incluso cuando todos miran en otra dirección. Imagina que un día despiertas y ya no te importa lo que dicen de ti, no porque te hayas vuelto de piedra, sino porque te convertiste en raíz, no porque te anestesiaste emocionalmente, sino porque cultivaste una serenidad más fuerte que cualquier ruido externo. No porque dejaste de escuchar, sino porque aprendiste a discernir. Ese día llegará, no como un trueno, sino como una brisa. No como una explosión, sino como una comprensión silenciosa. Será el día en que alguien intente herirte con una palabra, y tú sonrías por dentro, no con burla, sino con compasión, porque entenderás
que ya no hay nada que defender, ya no hay máscara que sostener, ya no hay batalla que pelear, solo queda el trabajo interior, el arte de vivir desde la verdad. Ese es el final simbólico de este viaje, pero también su principio real. Porque todo lo que has aprendido aquí no tiene valor si no lo aplicas. Por eso, ahora te presento un desafío estoico de 7 días, no para lucirte ante el mundo, sino para entrenar tu alma en silencio. Día 1. Observa sin reaccionar. Cuando alguien diga algo sobre ti, positivo o negativo, no respondas enseguida. Observa tu reacción interna, escríbela. Sé testigo de ti mismo. Día 2. Escribe una crítica que aún te duele. Recuerda una crítica pasada que dejó huella. Escríbela tal como fue. Luego, reescribe tu reacción desde el punto de vista de un sabio estoico. ¿Cómo habrías respondido hoy? Día 3. Practica la humildad en público. Acepta con serenidad un error. Hazlo con elegancia. No expliques demasiado, no te justifiques, solo muestra que puedes fallar y seguir siendo digno. Día 4. Aplica la pausa consciente. Durante el día, ante cualquier juicio o comentario incómodo, haz una pausa profunda antes de responder. Respira. Elige una respuesta alineada con la virtud. Día 5. Adopta. La perspectiva cósmica mira al cielo. Literalmente, observa las estrellas, las nubes, el sol. Pregúntate, ¿qué tan importante será esta crítica dentro de 100 años? Deja que esa pregunta disuelva la ansiedad. Día 6. Muestra empatía con alguien que te juzga. Hoy, elige no reaccionar con hostilidad ante quien te critique. Pregúntate qué dolor puede estar escondido detrás de sus palabras. Respóndele, desde tu centro, o con silencio digno. Día 7. Comparte tu aprendizaje con alguien más. Díselo a un amigo, escríbelo en tus redes, deja un comentario aquí. No para enseñar, sino para sembrar. Lo que has aprendido no te pertenece solo. A ti. El mundo también lo necesita. Haz este desafío con disciplina, pero también con ternura hacia ti mismo. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo con intención, porque cada paso te acerca a esa versión de ti que no se quiebra ante la crítica, que no se pierde en el juicio, que camina con firmeza aunque los demás no comprendan su dirección. Y si este viaje resonó contigo, si sientes que algo dentro de ti está más firme, más claro, más en paz, entonces este es el momento. Suscríbete a este canal. No por obligación, sino como un acto de compromiso con tu transformación. Comenta abajo tu experiencia, qué práctica te retó más, qué idea no vas a olvidar, y comparte este video con esa persona que vive cargando el peso de las opiniones ajenas. Tal vez tú seas el mensajero que le devuelva la libertad. Recuerda, el caminante. No viniste a este mundo para vivir según las voces de los demás. Viniste para descubrir la tuya, y cuando lo hagas, nada ni nadie podrá silenciar tu verdad.